buenos días a todos mis hermanos. Gracias por estar acá con nosotros. Buenos días. Señores, vamos para el libro de Segunda de Corintios. Vamos para el libro de Segunda de los Corintios. Hemos venido viendo el libro de Segunda Corintios, una carta muy interesante que nos ha enseñado cosas maravillosas, cosas muy especiales. Y queremos dar gracias al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros. Él ha permitido, ya me están viendo, ¿cierto, muchachos? Es que no lo puedo ver acá. Muy bien, acá vamos a cuadrarlo. Perfecto, ya está. Muy bien. Entonces, hemos dicho que es una carta muy especial de Pablo junto con Timoteo que escribió a Corinto para seguir el tema que venía en la primera carta. Escribió varias, de las cuales solo tenemos primera y segunda, pero en medio de las dos, como ya lo dijimos, había un montón de cartas que fueron escritas. La intención básicamente de Pablo con esta carta es mostrar su corazón. Pablo estaba siendo muy criticado, muy juzgado por los falsos maestros que había allí en Corinto y estaban atacándole de una forma terrible. Estaban diciendo que él no servía para nada, que no era competente, que le gustaba la plata, que lo estaban acusando de un falso maestro, los falsos maestros. Una cosa horrible, muy dolorosa para Pablo. Pablo, por el contrario, trata de responder y lo hace con un amor increíble, porque en verdad Pablo sabe responder de una manera que es bíblica. Y toda la carta pues está basada y está mostrando cuán importante es saber responder a la gente cuando hay críticas a los ministerios o a las cosas. Y por eso Pablo, como también lo vimos, decía que él sufría muchas aflicciones, pero que había un Dios que lo consolaba y que así como él era consolado y muchos son consolados, nosotros debíamos practicar el ministerio de la consolación. También les explicó por qué no había llegado. Básicamente estaba recogiendo una ofrenda para la iglesia de Jerusalén y dijo que tan pronto terminara de recogerla y llevarla, volvería a vosotros, porque era un hombre que su palabra era su sí y su no. También que no quería llegar con tristeza allá, que él la primera vez que fue duro, le tocó ser muy fuerte con la iglesia de Corinto, que él quería tener otra actitud diferente con eso. Él quería eso. La otra, también que él deseaba que perdonara a un hermano que se encontraba allá, que aparece en Primera de Corintios, que se le ofreciera perdón, debido a que ya lleva mucho en ese proceso. Y que se sintieran que en Cristo, obviamente, nosotros somos olor de vida, porque estamos dando vida a los demás cuando nosotros hablamos, pero que somos libros abiertos leídos por los hombres. También que la competencia, Pablo empieza a atacar el problema de la acusación de que él no es competente, mostrando que su competencia proviene de Dios, el cual lo hizo un ministro competente, y que él no seguía esos lineamientos legalistas de los quienes los acusaban. Por eso dijo que la letra mata, más el espíritu vivifica. Hizo una comparación con Moisés, cómo las tablas se rompieron y solo estuvieron escritas por un tiempo, pero que ahora el Señor lo hace permanentemente en el corazón. De una manera muy bonita lo hace así. Habla de cómo la gente no puede entender el evangelio porque hay un velo que hay sobre sus ojos, está encubierto y que solo Dios puede quitar ese velo, que es el único que puede hacerlo. También ha hablado de que él no era alguien torcido, sino que él había renunciado a lo oculto, lo vergonzoso, como lo acusaban ellos, que su único objetivo era que resplandeciera el evangelio en el rostro de todos aquellos a los cuales él hablaba. Y él lo hace, y estuvimos hablando específicamente de que él quería, deseaba, anhelaba con todo su corazón que las personas conocieran cada vez más y más de Cristo, que vivía específicamente para eso, para que las personas tuvieran una actitud correcta respecto a eso. Cuando ya llegamos al capítulo 4, estamos ya en el capítulo 4, versículo 7, vamos a tratar un tema muy bonito, es un tema muy especial, los vasos de barro. Los vasos de barro del Señor. ¿A qué se refiere? ¿Quiénes son? Es una cosa es un tema muy bonito. Eso es 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, y nos va a enseñar específicamente eso. Amén. Muy bien. 2 Corintios 4, 7. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Sé tú obrando en cada vida, en cada corazón, Señor, como solo tú lo puedes hacer. Sé tú guiando nuestros pasos, Padre, en esto que hoy vamos a hablar.
para glorificarte y para exaltarte. Hoy dejo en tus manos lo que tu palabra dice, Señor, que penetre en nuestros corazones, que haya un corazón dispuesto para recibirlo, que podamos expresarla con claridad y que todos aquellos, Señor, que la escuchamos podamos de alguna manera practicarla. Señor, ten misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando uno piensa en vasos de barro, ¿usted en qué piensa? Bueno, algunos dicen, yo pienso en Ráquira. No, pues, muy interesante. Pienso en Ráquira, en Boyacá. Pienso en todas esas cerámicas que se hacen en barro y todo ese tipo de cosas. Muy interesante. Y sí tiene que ver muchísimo el tema con lo que dice acá, como que el Señor señala que vamos a ver a continuación. Pablo ha venido defendiendo su ministerio, diciendo que él realmente no hace nada por interés, que hace muchísimas cosas, no para enorgullecerse, y lo hace con toda la humildad del mundo, muestra que él muy humildemente ha estado trabajando en esto, en aquello, en todo eso. Ahora Pablo le consideraban que era incompetente, insignificante, que no era mucha cosa. Pero Pablo nos dice una de las verdades más grandes que la Biblia tiene. El ser humano es un recipiente del Señor. Un recipiente que cuando uno lo mira puede no tener mucho valor, porque lo valioso está dentro del recipiente. Es el tesoro que contiene el recipiente. Y este tesoro no es nada más y nada menos que el Evangelio del Señor Jesucristo. Ese es el punto. Ahora, cuando uno mira el recipiente, a veces uno ve esas ollas todas que se ven como viejas, como débiles, como imperfectas, como rústicas es la palabra. Muchas, muy rústicas. Pero el punto es, eso es lo que él quiere resaltar. Por eso el texto en 2 Corintios 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, pero también para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Uy, muy interesante. Qué chévere eso de los recipientes. Pablo era alguien que decía, y precisamente para demostrar que era un hombre que no era ostentoso, como decían los falsos maestros, sino que por el contrario era humilde, él dijo, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Porque si había algo que tenía Pablo, y es algo muy chévere, es que él decía, mire, imíteme a mí. ¿Y Pablo cómo era? Por fuera era débil. Y obviamente se le criticaba por ser, le decían tricúpito, enano, o sea, tenía apodos que le decían a Pablo, una cosa impresionante. Y Pablo, a medida que va escribiendo esta carta, que está respondiendo a todas esas acusaciones que están enviándoles. Es más, en 2 Corintios 10:10, ¿sabe qué habían dicho de Pablo? Ahí mismo en este libro de 2 Corintios dicen, a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esas eran las cosas de lo que lo acusaban a él. Decía que su presencia corporal era débil. Se decía, pero ese tipo así, ese nanito, o sea, el tipo como dicen ahí, bonito, bonito, no era. ¿Ok? O sea, Pablo no tenía una figura, qué presencia la de ese tipo para predicador. No, sí, no tenía carisma, como dicen eso. Y lo acusaban de que no tenía supuestamente una capacidad, dice que la palabra menospreciable, o sea, sin una capacidad de oratoria o de hablar en público. Y eso añadido a que al parecer tenía una enfermedad en sus ojos. Una vez en una biografía alguien lo describió como una persona bajita, calvo, con los ojos grandes por la enfermedad. Entonces imagínese eso, por eso le decían enano. Y por la razón, y eso hacía que muchos rechazaran el mensaje, porque su apariencia no era una apariencia agradable, supuestamente. Obviamente esos ataques son muy, muy feos, muy hirientes, y trataban de quitar de la lealtad que algunos corintios le tenían a Pablo. Y por eso Pablo tiene que responder, pero Pablo no va a responder ahí diciendo cosas ahí o acusando a los demás o atacándolos. No, no. Contra esas difamaciones, Pablo tenía que ser muy humilde, no podía parecer como que ustedes no son nada, yo soy mucho, que eso ya sería verlo como alguien orgulloso. Entonces Pablo lo que va a empezar a hacer en todo este pasaje, básicamente es a mostrar
Mire, este soy yo, un hombre lleno de debilidades. Y ese es el punto, un hombre que reconocía, yo soy una persona llena de debilidades. Él literalmente, soy un vaso de barro, lo valioso que tengo está adentro, pero soy súper débil. Por eso Pablo dijo en una ocasión, yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Eso lo dijo en 1 Corintios en el capítulo 15. Imagínese eso. Pablo también reconocía que él había sido malo y como cuando le dijo a Timoteo que habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia por el que lo hice en ignorancia, en incredulidad. 1 Timoteo 1, 12 y 13. Pablo entonces era un hombre que claramente mostraba sus imperfecciones. Entonces Pablo le responde a todo lo que dicen que el tipo no tenía presencia, que no era capaz, que era incompetente. Le dice, ¿sabe que sí? Yo soy imperfecto. Yo acepto que tengo un montón de cosas que no son el estándar que a la gente le gustaría. Pero ¿sabe qué? Solo soy un recipiente humilde, con un tremendo tesoro guardado, porque el Señor ha querido depositarlo en mí. Wow. Ahora, el Evangelio es algo fantástico, resplandeciente, grande, maravilloso. Pablo decía, sí, el Evangelio es fantástico, pero yo soy imperfecto. Y Dios ha decidido guardar en un vaso imperfecto algo tan glorioso y tan grande. Y eso pasa con todas las personas. Dios escoge a muchas personas obviamente entre todos los pecadores, entre los seres humanos débiles, imperfectos, escoge a muchos para que les sirvan. Y la historia de la Biblia narra un montón de personas que han sido bastante imperfectas, pero que Dios las ha usado de esa manera. Porque ¿quién hace la obra? El Señor. Por eso la historia desde que estuvimos estudiando Génesis, cuando miramos a Abraham, Abraham era un hombre que negó a su esposa 2 veces, ¿se acuerdan? Que dijo, no, es que es mi hermana, es que... Dice, ¿cómo hace un tipo de esos padre de una nación? Como, o sea, Moisés era un tipo que le decían de cariño iracundí. Y el tipo mató a Moisés en sus primeros 40 años de vida, mató a un egipcio. Eso es algo tremendo. Además de eso, era un hombre que decía que supuestamente no podía hablar bien. Le dijo a Dios, no, es que yo soy tardo para hablar, como dice en Éxodo 4:10. ¿Y qué decir, por ejemplo, de nuestro amigo David, el hombre conforme al corazón de Dios? Adúltero, homicida, pero un hombre conforme al corazón de Dios. Hombres imperfectos que Dios cambió. O Elías, que mata tantos profetas y sale corriendo porque Jezabel lo amenaza y siente que se va a morir. Isaías dijo que tenía labios impuros. Pedro hizo una especialización en emocionalidad y era un hombre pecador y se notaba, lo probó muchas veces, ¿no? Negó al Señor. Y Juan, ¿quién era la belleza de Juan? Le decían el hijo del trueno, porque, no, era un temperamento. Era impresionante. Y Juan fue la persona que dijo que tenía en su corazón tanto amor que decía, Señor, que les caiga fuego del cielo, porque no los quemamos a todos. O sea, esa es la clase de personas que Dios escogió. Vasos imperfectísimos, pero que Dios supo cómo utilizar para cumplir sus propósitos. Esa es la parte increíble de Dios. Por eso usted que nos está escuchando, no quiere decir que Dios esté feliz con sus imperfecciones. Dios trabajó con ellas. Obviamente no es que Dios esté, qué contento estoy con usted tan imperfecto que es. No, Dios trabaja con todas nuestras imperfecciones. Son todas y cada una de ellas. Y obviamente nunca llegaremos a la perfección completa. Pero Dios sí sabe cómo utilizarnos a pesar de eso. Y por eso no puede ser una excusa para que usted no sirva a Dios. Dios ha usado a todos esos vasos imperfectos y ha logrado cumplir sus propósitos con ellos. Ese es el asunto. Y una persona que sea un creyente, cualquiera que sea, debería entender que Dios tiene un plan perfecto con él, a pesar de todas las profundas imperfecciones que a veces son muy notorias en algunos. Pero tiene que meterse, tiene que consagrarse a él.
hacerlo. Ahora, ¿cuáles eran las características que sobresalían tan tremendamente en Pablo y que todos nosotros debemos tener? Cuando llegamos al versículo 7, él dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Dice, pero, eso es contraste, ¿ok? Sí, lo que vemos en el versículo 6 era la gloria del Señor. Dice, el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Que habla que Dios sacó a la gente de las tinieblas, las pasó a la luz para que resplandeciese el corazón. Y Dios dice, mire, nosotros tenemos una cosa tan increíble que cuando se predica la palabra, el poder de Dios hace que resplandezca la luz en los corazones de aquellos que estaban en oscuridad. Pero, ojo, esto que tenemos que funciona, porque Dios permite que funcione, está metido en un vaso absolutamente imperfecto. Y por eso dice, pero. Dice, muy chévere, o sea, increíble que alguien le diga, mira, tengo algo que hace cosas espectaculares, increíbles en su vida. ¿Dónde está? Está metido en un estuche bien feo, en algo bien horrible. Y sí, así es, en algo que no está bien. Por eso, Pablo quiere mostrarnos que una de las características de eso es cómo se veía Pablo. Y él dice, y cuando leemos esto, Pablo decía, yo sé no ser imperfecto. Y la verdad no es que qué valioso soy o eso. Él tenía un concepto de quién era. Y debemos decirlo que era un concepto de humildad. Pablo tenía un concepto grande de humildad respecto a él mismo, como lo vemos ahí en el texto. Es más, Pablo mismo rechazó muchas veces compararse a sí mismo. Dice que él no era como los falsos apóstoles, que se miden a sí mismos y se comparan a sí mismos, como dice en 2 Corintios 10:12. Por eso Pablo nunca hablaba de gloriarse él mismo, porque él consideraba que él no tenía por qué hacerlo. Él sabía, nada, yo solo soy un vaso de barro, que tiene un tesoro gigante que resplandece, pero solo soy eso. Nada más que eso. Ahora, ese tesoro del que habla el texto del 7, dice, pero tenemos este tesoro, obviamente está hablando del valor de Cristo, del valor incalculable de Cristo, del Evangelio, de su palabra, del mensaje, de las verdades profundas que el mundo conoce. ¿Y por qué decimos que es tan un tesoro? Pues porque ¿qué puede ser más valioso que un ser humano sea liberado del pecado y de la muerte, de la condenación? ¿Qué puede ser más poderoso que una persona deje de ser como era para parecerse cada día un poquito más a Cristo? ¿Hay algo más poderoso que eso? ¿Qué más poderoso que una persona se aparte, cambie, sea transformada, que ahora tenga gozo, tenga paz? Es una cosa impresionante. Es algo demasiado valioso. Lo que pueda producir eso es algo demasiado valioso. Y por eso él lo llama un tesoro incalculable. Porque es Dios mismo a través del Evangelio. Por eso es sorprendente para muchos y por eso es algo como que ese tesoro esté metido en simples, sencillos, rústicos vasos de barro. Ahora, el barro ahí que está hablando del texto se refiere a la arcilla normal, como lo vemos allá en Ráquira. Vasijas comunes y corrientes, baraticas, de esas casi desechables, que se rompen fácil, reemplazables, sin valor, sin mayor valor. Pero lo interesante es que en los tiempos antiguos esas vasijas se usaban para esconder cosas valiosas. Y sabe que la gente metía en vasijas así cosas muy valiosas. Metían cosas de oro, de plata, joyería. Interesantísimo eso. Y además, ¿dónde encontraron, por ejemplo, los escritos que hay del Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto? En vasijas de arcilla, en las cuevas de Qumran. O sea, era una práctica. Y Pablo está hablando de algo que dice, utilizando todo lo que utilizaban, dice, sí, es igual, es exactamente lo mismo. Ahora, lo triste de la historia es para qué se usaban los vasos de barro en la antigüedad. Los vasos de barro en la antigüedad muchas veces, algunas veces los utilizaban para las cosas muy valiosas, pero la verdad en la cotidianidad, en otras formas de usarla, digámoslo así,
La gente lo usaba para los desechos humanos, para la basura. Imagínense eso, para usos viles, como dice el texto, en otras partes, como dice Pablo en otras porciones. Eran también usados para usos viles, para tareas poco honrosas, para cosas que las demás no querrían hacer. Y obviamente esas vasijas no tenían ningún valor, lo que valía es lo que tenía adentro o el servicio que prestaban. Y es igual con el ser humano, lo que vale es lo que está adentro y el servicio que prestan. Por eso uno nunca puede llegar y decir, es que yo soy lo más grande, lo más fuerte, lo más poderoso. No, nada que ver, absolutamente no. Nada de eso. Y Pablo se consideraba así una vasija muy baratica, muy frágil, muy... Él decía que era el primero de los pecadores. Interesante eso. Y aunque Pablo, ojo, consideraba y se veía así, el asunto es los resultados que él logró, la vida que él vivió demuestra cuán poderoso era lo que poseía. Eso era la parte increíble de la historia. Y sabe que Dios se deleita en usar personas así. Personas comunes y corrientes, que tal vez la sociedad pasa por alto. Personas que no usaría cualquier persona. O sea, hoy por qué existen las entrevistas de trabajo para escoger a los mejores, humanamente hablando. Pero cuando Dios hace entrevistas de trabajo, sus criterios son completamente diferentes, totalmente distintos. Y aquí están vistos esos propósitos. Esta es una cosa increíble. Muy, muy chévere. Ahora, la pregunta es, ¿se considera usted una vasija común y corriente con un tesoro grande adentro? ¿O usted se considera lo más valioso y también lo que tiene dentro muy valioso? Grave si tenemos ese concepto. Ahora, cuando Dios usa esas vasijas comunes, ¿sabe qué es lo importante de la historia? Que Él se lleva toda la gloria. Si usted se considera muy importante, pierde el año. Hay una historia que alguien dijo alguna vez que me pareció muy interesante de Jesús entrando con el burrito a Jerusalén en la Pascua, ya en la última Pascua, y todos lo estaban entonces todos empezaron con las palmas a alabar y le ponían los trapos rojos para que él andara como si fuera un rey, ¿no? Pero el burrito dijo, ¡ah! Me están alabando a mí, levantó las patas el burrito y ¡puna! Votó al Señor, y así son muchos, hacen exactamente lo mismo. Creen que es para ellos y votan a Dios a un lado. Y tenemos de esos muchas personas hoy, muchos falsos maestros, como los que criticaban a Pablo, que se creen que lo valioso son ellos, cuando lo valioso es lo que tienen adentro, lo que Dios ha puesto en ellos. Señores, cualquier servicio que hagamos para Dios, no podemos llevarnos nada de la gloria de Dios, Él se la tiene que llevar toda. Por eso dice la Biblia, el que se gloríese en el Señor, como dice 1 Corintios 1:31. Entonces, un requisito para ser una persona que de verdad sirve bien a Dios es que hay que ser humildes. Y que toda la gloria debe ser para el Señor. Que si logramos algo, Él se lleva la gloria. Que si hay algo que se gana, Él se lleva la gloria. Ese es el punto. Y que a pesar de lo débiles, y ahora viene el contraste más chévere de todos, ¿no? Y la forma más fácil de comprobarlo es que literalmente usa personas débiles que deben reconocerse como tal para que se den cuenta. Yo no puedo hacer eso, el que lo está haciendo es Dios. Eso debe ocurrir en cualquier ministerio, muchachos. Por eso Pablo dijo que por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que es 2 Corintios 12:10. Así es sencillo. Pero hoy tenemos una generación de personas, tristemente, y eso incluye la vida cristiana, los líderes cristianos, pastores, y muchos otros, o falsos apóstoles, falsos pseudopastores, que viven obsesionados consigo mismo, con su inteligencia, con su capacidad, con su conocimiento. Dios dice, y no está mal que una persona aprenda, no está mal, al que chévere que haya esas oportunidades. Pero si no hay humildad, sale un mensaje legalista y orgulloso.
Piensen siempre, cuando Dios buscó personas a quienes entregar su palabra, habiendo tanta gente en la humanidad, ¿quién buscó? Y había gente muy inteligente en esos tiempos y en los tiempos antes de esos. En todos los tiempos durante la Biblia, durante la Biblia que fue escrita. En todos esos tiempos hubo filósofos famosos, oradores elocuentes, super líderes religiosos. ¿Sabe que Dios no buscó a ninguno de esos? Buscó a personas comunes y corrientes. Y bien corrientes, la verdad, corrientes tirando a mejor dicho, a recorrientes. Porque escogió a los hijos del trueno, un par de sediciosos subversivos, por ejemplo. Un tipo que le gustaba la platica, como a Mateo, por ejemplo. No quiere decir que no escogió otra clase de personas. Lucas, por ejemplo, era un tipo educado, médico. Pablo era un rabino erudito, pero eran humildes. Pero lo interesante es que él escogió a pescadores, comunes y silvestres, para llevar el mensaje. ¿Por qué hace el Señor eso? Bueno, fácil. Para que la gloria se la lleve Él, para que, como dice el texto, la excelencia del poder sea de Él. Para que el Señor, para que la gente diga, ¿cómo es que estos hablan así? Como le dijeron alguna vez a los apóstoles. Pero esto es porque hablan así. Bueno, es porque no es ellos, es Dios que está hablando. Entonces hay un poder que está dentro de ellos que permite que lo hagan. Y entonces ahí se lleva la gloria al Señor. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Entonces, señores, hay que dejar de pensar que el poder de un mensaje está en el mensajero, en el que trae el mensaje. No, 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 no. El poder de Dios está dentro del mensajero. Ese es el asunto. Y cuando una persona entiende, yo soy solo una vasija que debe ser usada por Dios, y entiende su condición y le da la gloria al Señor, entonces, wow, ocurre que podemos mostrar la gloria del Señor para que ilumine los corazones de aquellos que están en oscuridad. Porque Él lo hace, Él, no nosotros. Ese es el punto. Entonces Pablo es claro que era un hombre que tenía esas características, y yo me pregunto si nosotros las reunimos. O si creemos que es que, ay no, yo he estudiado mucho, yo he hecho mucho, pues qué bueno que ha estudiado, qué bendición. Pero ¿qué hay del tesoro que hay adentro? ¿Cuánta Biblia hay allá adentro? ¿La estás dejando salir? ¿O el resplandor de tu propia gloria no deja salir la gloria de Dios? Opaca la del Señor. Y cuidado, porque eso puede pasar con cualquiera. Uno lo ve más grande, obviamente, con estos pseudopastores que se creen Dios y son ostentosos y siervos de Dios con escoltas. Una cosa impresionante. Que no muestran y no reflejan propiamente lo que es Dios. Y listo, con ellos terrible, pero también puede pasar en creyentes. Creyentes orgullosos que con muy poco creen que sí, yo soy la bendición, soy el objeto de la bendición de un lugar o de una casa o de una persona. No es verdad eso. Ahora, lo más interesante es que Pablo quiere mostrar todas esas debilidades por las que pasó y cuál fue el resultado. Él está, recuerde, él está respondiendo a todos esos ataques de personas que vienen de la iglesia de Corinto, de los falsos maestros, que lo tratan de que es un incompetente, que es un debilucho, que no tiene nada. Y él está mostrando claramente, dice, sí, yo soy un débil, pero vean el poder tan impresionante que Dios ha puesto en este hombre débil. Y para eso él va a sacar una lista de cosas que muestran su fragilidad, pero no su derrota. Al contrario, una lista de cosas que muestran, sí, el tipo es re débil, mire todo lo que le pasa. Pero el tipo salió adelante de todas y cada una de ellas por el Dios que tenía dentro de él. ¿Qué es lo que está mostrando? Entonces el versículo número 8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados.
en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Uy. Entonces Pablo por un lado era humilde, por otro lado Pablo era débil, por otro lado le pasaban unas cosas, pero esas cosas no lo destruyeron, lo fortalecieron. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba en él y no lo detenía. Esa es la cosa. Y tener esas limitaciones, esas debilidades, wow, nunca le impidieron hacer su ministerio. Lo llevó a cabo tal cual tenía que hacerlo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Muchas veces los cristianos hoy son gallinas, son, ay no, yo no puedo, pues obvio que usted no puede. Qué bueno que lo diga, porque realmente así debe ser. Uno no puede, Dios lo hace. Como les he dicho algunas veces, yo no soy pastor porque yo no quería ser pastor, ni me interesaba, nunca. Es algo que si hubiera podido evitarlo, lo hubiera evitado. Ni lo anhelé, ni lo soñé, nada de esas vainas. Es más, lo evité. Precisamente porque yo conocía mis limitaciones y yo decía, vea, yo no sirvo para eso. Yo no sé hablar en público. No lo sé hacer. No me gusta. Me desagrada, no me gusta. ¿Y qué hizo Dios? Dijo, vea que usted no puede hacerlo, pero yo sí puedo, así que vea, tome. Así funciona con Dios. Ahora, cuando miramos a Pablo, Pablo dice, sí, yo soy muy débil, mire todo lo que me ha pasado y me han dado duro, porque si alguien tuvo una vida dura y algunos que se quedan, es que a mí todo lo que me ha pasado y todo en la vida ha sido tan duro. ¿En serio? Pablo era una vasija que rompían a cada rato, si lo queremos ver así. Sus enemigos lo odiaban tanto que buscaban cómo darle duro y destruirlo a todas horas. En Pablo, muchas veces Pablo dijo a mí, en mí abundan las aflicciones de Cristo. Uy. Es más, lo vimos en unos versículos antes, que él pensó que se iba a morir. Dice, perdimos la esperanza de conservar la vida porque realmente era llevado al límite del ataque. Tanto que él sentía... Y la Biblia narra que sufrió tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, trabajos, desvelos, tumultos, ayunos, hambre, desnudez, sed, sufrimiento físico, preocupaciones, cargas muy pesadas. Pero ¿sabe qué? A pesar de todo había algo que lo llenaba de confianza y era lo que tenía dentro del Señor. Era lo que lo sostenía, lo llevaba. ¿Y sabe por qué Pablo hace todo eso? ¿Y por qué lo escribe? Para que la gente quede toda pensativa y diga, ¿cómo es posible que un tipo que le dan tan duro, que a cada rato le pasan cosas, que vive tan llevado, y lo diríamos nosotros hoy, cómo puede tener tanto impacto en tanta gente? Si se nota que el tipo no tiene nada de donde le pueda salir a él. Y es para que, volvemos y decimos, es para que se reflejara el poder de Dios. Ese es un siervo del Señor. Alguien que con muchas o con montones de debilidades hace lo que Dios le mandó a hacer. ¿Y sabe qué? Se nota en los resultados que tiene, en cómo ve la vida, en cómo vive la vida y en la influencia que tiene sobre muchos otros. Ese es el punto. Y Pablo empieza a hacer una lista diciendo, estuvo atribulado en todo, mas no angustiado. ¿Ok? La palabra angustiado se refiere a presionado, que lo cojan a usted y lo presionen. Y Pablo dice, estuve, pero angustiado, estaba en constante presión física, espiritual. Y ya como dijimos antes, lo habíamos visto en Corintios, 2 Corintios 1:8, dice casi que estoy diciendo que me voy a morir. Pero dice que aunque estaba bajo esa presión, angustiados. ¿Ok? Dice que aunque estábamos angustiados, atribulados, perdón, en todo, más no angustiados. Dice atribulados, más no angustiados. Atribulados es la presión, perdón. Atribulados es la presión. Pero aún así dice, pero no estaba angustiado por eso. Dice, yo tenía presiones todos los días. Todos los días me presionaban, todos los días me cogían, y hágale.
y hágale. Y me presionaban y cada vez me presionaban más. Pero ¿sabe qué? Aunque a pesar de todo eso, y yo no me sentía que me estaban reduciendo. A ver, dice más no angustiado. Angustiado significa estar en estrecho. Ya atribulado significa estar bajar presión. Dice, aunque me estaban presionando, yo no me sentía presionado, para decirlo en otras palabras. No sentía que que no podía moverme. Yo no sentía eso. A pesar de que tenía la presión de todo eso encima. La segunda cosa que él dice, en apuros mas no desesperados. En apuros mas no desesperados. Interesante. Entonces dice que aunque estaba en apuros, significa constantemente teniendo que moverse. Literalmente dice, tengo que moverme allí, tengo que moverme allá. Era como empujado a hacer cosas con rapidez. Dice el texto, más no desesperados. Yo no entraba me están empujando a que haga todo rápido, lo voy a hacer rápido. No. Pablo entendía, listo, me están empujando que tengo que hacer esto ya, pero yo siempre podía parar sin desesperarme y encontrar la salida bíblica y la victoria. Igual que nosotros, ¿sí o no? Usted lo acosan y todo, y usted, no hay problema, yo sé manejar esto, no me desespero, sí, qué interesante eso. La tercera cosa que él dice es perseguidos, mas no desamparados. Perseguidos, mas no desamparados. Bueno, perseguidos significa casados, y a Pablo sí que lo perseguían, lo acosaban día y noche. Vamos a encontrar sobre todo en el libro de los Hechos, 1, 2, 3, 4, montones de veces que lo quieren coger, lo quieren matar, día y noche. Pero él decía, y aunque siento la persecución y tengo que huir y me bajan en canastas y me sacan de noche y bueno, muchas cosas que le pasaron, a pesar de eso, no estoy desamparado. Significa no estoy abandonado. Siempre estoy confiado, creyendo, Dios está conmigo en cualquier dificultad. Y él sentía que era así. Wow, impresionante. En pocas palabras, lo que estamos viendo es cómo debemos reaccionar nosotros cuando lleguemos a las mismas circunstancias. Pablo es el ejemplo perfecto, por eso Pablo dice, imíteme a mí cuando les pasen estas cosas. Por eso la última que Pablo utiliza dice, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos, derribados pero no destruidos, que es la última que él utiliza. Derribado significa atacar, tumbado. Es una palabra de lucha libre en la cual la gente llegaba y pum, botaba al piso. Dice, pero no destruidos. Significa arruinados. Sí, me botan al piso, pero ¿sabe qué? No quedo inservible. Puedo seguir sirviendo. Como un boxeador que lo cogen y le dan un golpe, cae en la lona. Dice, listo, hágale. Yo vuelvo y me paro. Uy. Pocas palabras, que tenía una perseverancia para cualquier cosa que le haya sido encomendada. ¿Y por qué podía hacer eso? Porque había una fuerza, había algo que fluía de su corazón, algo fuertísimo que lo sostenía. El poder de Dios lo hacía Pablo un hombre durísimo, formidable. Sus enemigos no lo podían destruir. Muchas veces lo intentaron llevar ahí sí como dicen, llevar a la presencia del Señor. No lo pudieron hacer. Él triunfó sobre todas y cada una de esas dificultades. Vaya, ¿cómo lo hizo? Bueno, porque tenía al Señor. Él decía, era débil. Porque hay signos de debilidad en todas las palabras que Pablo está diciendo. Está atribulado, dice, está apurado, está perseguido, está derribado, pero no está acabado. Muy interesante. ¿Y qué palabra tan al lugar para estos momentos que estamos viviendo? Como lo dijimos ya hace más de un año, cuando comenzó esto, sabíamos que esto iba a ser largo, se está alargando un poco más de lo que pensamos. Y está mostrando la tremenda debilidad del ser humano. Estamos en nuestra primera pandemia juntos, qué bendición, compartiendo nuestra primera pandemia juntos, con la tercera temporada de la pandemia, ya en vivo y en directo, muy duro. Tal vez venga la cuarta, seguramente.
Pero aquí estamos. Y hay algo que nos sostiene y es Dios mismo, su poder, su gracia, su amor, su ánimo, porque el Señor viene y nos anima, nos dice, bueno, hágale, vamos, no pasa nada. Y la iglesia, por la misericordia del Señor, se ha sostenido porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a pesar de las presiones de todos los lados, que hay presiones afuera y hay presiones adentro. Y la iglesia, ¿y cuándo? No importa. Y algunas válidas, otras no tanto. ¿Sabe qué? Aquí seguimos. Y seguiremos hasta que el Señor diga otra cosa. ¿Pero por qué? No por nosotros, no porque, no, es que tuvimos un entrenamiento militar tremendo que nos permite soportar cualquier vaina. No. Es por el tesoro que está en nosotros, que no solo sirve para traer la luz a tanta gente en la oscuridad, sino también para sostenernos a nosotros. Y para vivir, ojo, cosas como las que Pablo vive. Y en este momento en que tantas personas en este mundo se sienten tan atribuladas, tan cargadas con la vida, porque se sienten así. Hay que hablarles claramente de que hay un Dios que puede llenar esos vacíos, aún pasando esas cosas, porque aquí Pablo no dice, y yo como era un superapóstol, ni las viví. No, al contrario, por estar en el Señor se viven. Y él entendía que tocaba vivirlas y las vivió. Y ahí están, bien claritas una por otra. Y yo me pregunto, ¿qué tiene Pablo que no tengamos nosotros para poderlas vivir de esa manera? Y la respuesta es, Pablo no tiene nada diferente a nosotros. Tenemos el mismo Dios. Solo que él entendió que tenía que tener un corazón humilde para servir a ese Dios. Se doblegó y se entregó y se sometió a lo que ese Dios quería, al plan y el propósito de Dios. Eso es algo que todos nosotros, oro, que deberíamos hacer. Pero Pablo no solamente dice eso. No solamente vemos la humildad de Pablo en eso, no solamente vemos la victoria en todas las circunstancias. Vemos algo más. ¿Sabe qué vemos? Su sacrificio. Lo dice el versículo 10 y el versículo 11. Miren lo que dice ahí. Versículo número, 4, 2 Corintios 4, 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Dice que llevar en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en el cuerpo. Y eso indica, Pablo está diciendo, yo sufro de manera continua, cada día muero, cada día me pasan cosas. Por estar en el Señor cada día, hágale esto, aquello. Y dice, llevo continuamente la muerte de Jesús. Uy. ¿Sabe qué decían los falsos maestros? Pablo sufre porque Dios lo está castigando. Pero no, Pablo sufre porque está sirviendo al Señor, no porque lo está castigando. Es una cosa completamente diferente. Por eso los sufrimientos no deben sorprender a ningún cristiano, ningún creyente. Como dice Primera de Pedro, no sorprendáis con el fuego de prueba que os ha acontecido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Porque nos extrañamos de que, pero es que mire, esto se está poniendo cada vez más complicado. ¿Y qué pasa? Normal. Porque ahora tantas cosas una encima? Normal, no está pasando nada raro. Nada. Cuando dice Pablo, cada día muero, es una palabra que tiene que ver no con que algo termine, se murió y se terminó. Pues dice como cada día siento como la agonía de morir, el que todos los días me toca negarme a mí mismo y decir, listo, si me toca hoy, me toca y ya. Es lo que la Biblia llamaríamos, como dice Lucas 9:23, tomar su cruz cada día y seguir a Cristo. Y él sentía que la muerte de Jesús se manifestaba también en su cuerpo. Él sentía que también, como dice en el texto, lo llevaba, dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Y él sentía que la vida se le manifestaba en el cuerpo. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Uy.
Y Pablo, al igual que Cristo, era valiente, fiel. Y siguió así, siguiendo el ejemplo del Señor en eso. ¿Y por qué? ¿Cómo lo resistió? Fácil, por el poder que Dios había puesto en él. No por él, por el poder que Dios había puesto en él. Porque Pablo en su humanidad ya hubiera muerto a la primera. En su humanidad se hubiera quedado callado, no hubiera hablado lo que habló, no se hubiera expuesto. Pero teniendo al Señor, él sintió ese poder tan grande y no pudo quedarse callado. Pero aquí hay algo interesante en ese texto. En el versículo 11 dice, porque nosotros que vivimos, nosotros, ¿cómo así nosotros? Eso quiere decir, nosotros también. Pues habla de todos los salvos, a todos los que tienen a Cristo en el corazón. Esos son los vivos, los redimidos, los santos. Siempre estaremos entregados a muerte por causa de Jesús. Dice, pero a mí no me ha pasado eso, no me han amenazado. Ah, no. Pues aunque no lo crea, el mundo nos odia. Y algunas veces nos amenazará con la muerte física por estar asociados, metidos con Cristo. Ese es el asunto. Y por eso dice que nosotros los que vivimos seremos entregados, como cuando Cristo fue a la cruz que fue entregado, para que también, dice el texto, la vida de Jesús se manifieste en su carne mortal, para que también la vida de Jesús se manifieste en su carne mortal, o sea, en nuestros cuerpos físicos. Ese es un sacrificio que el creyente vive. Y sobrevive a él, a todas esas aflicciones y a todo eso, por el poder que Dios le da en esas cosas. ¿Cuántas veces usted no ha dicho, no puedo más? Y Dios dice, vea que sí, ¡fum! Y le pasa otra cosa más y usted ahí está. Dice, en serio, de verdad, ya con esta, vea que sí, vea, sí. ¿Sabe qué nos sostiene? El Señor. Así es como funciona. Pero tenemos una generación hoy de cristianos que la parte débil la tienen clara porque re débiles hoy somos. Pero que no han entendido que el poder que tienen en el Señor puede sostener sus vidas y hacer vidas que aunque tienen y tendrán cosas porque estamos en un mundo caído, pueden ser vidas victoriosas. Y eso sí es un gran problema para todos nosotros. Por eso dice al final en el versículo 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Sabe cuál es el resultado de ese servicio al Señor? Con humildad, como lo veíamos, como lo venía haciendo Pablo. Pues de ese servicio sacrificial, dice que la muerte actúa en nosotros. Pero dice, y en vosotros la vida. Dice, la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Señores, cada vez que Pablo hacía eso, y él decía, cada vez que nosotros estamos trabajando, sirviendo, me muero un poco, como ya lo dijo antes. Pero ¿sabe qué? Tiene un resultado tan increíble, porque aunque nosotros morimos, cada día muero, dijo Pablo, cada vez que trabajamos, damos vida. Dice, y en vosotros, en ustedes, en los que servimos, da vida. Este es el asunto. Y por eso Pablo decía cosas, yo me gozo en la carne, en lo que padezco. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y él decía, ¿sabe qué? No importa si cada día yo estoy muriendo, porque todas estas cosas me pasan, no importa. Porque ¿sabe qué? Ustedes están siendo edificados. Edificados. Para Pablo era un gozo sufrir, digámoslo así. No es que le gustara el sufrimiento, ¿ok? Pero era un gozo sufrir lo que vivía Cristo para llevar el evangelio. Y lo hacía por el fruto impresionante que producía ver a la gente cambiada y transformada. Y él decía, listo, yo sé que cada día muero y cada día vivo amenazado y cada día vivo perseguido y cada día, pero sabe que nada cambia ver ese resultado. Personas salvas, cambiadas, transformadas por el mismo poder que él tenía él adentro. Ver que la gente salía de la luz y se iba a la verdad. Eso era lo que en verdad le movía el piso a Pablo de maneras impresionantes. Y yo quiero preguntarle hoy, cosas muy puntuales. ¿Tenemos esa humildad que la Biblia señala ahí como vasos de barro?
O su vaso todavía es como de oro y dice, no, yo realmente me considero muy valioso, muy importante, yo soy lo más lindo de esta tierra y mucha gente juega a eso, a sentirse como si fuera lo más grande, lo más, es que yo soy lo más importante, lo más, ¿en serio? Somos simples vasos de barro, con un poder adentro impresionante. Cuando tenemos a Cristo, obvio, y por Cristo, no por nosotros, pero somos solo vasos de barro. Por eso la humildad es una virtud que el creyente, uno verdadero, debe tener y debe hacerla notoria en su vida, como Pablo lo está haciendo aquí en este texto. Y es algo que a veces, tristemente, no está en nosotros. La otra es, ¿cómo van esa tribulación? ¿Cómo vamos con esta pandemia, esta atribulada pandemia? ¿Está desesperado? Pablo dijo, yo no me desesperé. ¿Se siente solo? Pablo dice, Dios nunca me desamparó. ¿Se siente en el piso? El Señor dice, tranquilo. No importa si nos tropezamos, no estamos destruidos. ¿Así lo vemos nosotros? Es hora de pensar que somos pobrecitos. Fatalismo, ¿no? La humanidad tan duro y preciso, uno tan creyente, tan duro que le toca. No, es la vida. La vida de un mundo caído. Pero ¿saben qué? No importa. Y aunque el mundo, y por eso es que el mundo nos ve así como con tanto desprecio, ¿no? Ay, los cristianos, como si tuvieran algo importante que decir. Yo diría que pensando eso un poco, el mundo nos ve como somos, ¿no? Como vasijas muy frágiles, y es verdad. Pero lo que el mundo no quiere admitir es que, wow, ¿cómo es que esas vasijas tan frágiles pueden influir tanto en la vida de tanta gente y de una humanidad tan grande? Pero la forma de demostrarlo, humildemente, porque no podemos llegar y decir, es que ustedes son unos perdidos que huelen a azufre. No. La manera de demostrarlo es coger todas estas cosas, imitar a Pablo, tener las reacciones correctas ante todas estas cosas que estamos viviendo. Dar esperanza en medio de un mundo que se está angustiando cada día más porque se le está alargando el asunto y no ve la salida. La gente trata de hacer como si nada estuviera pasando, ¿no? Todo el mundo, todas partes del mundo, no solo acá. Todos que no pasa nada, ya casi va a pasar, ya casi va a pasar. No, adentro están angustiados. Adentro están desesperados. Muchos se sienten ya destruidos. Pero que eso le pase a los del mundo, listo, pero a un creyente no. Que eso no nos pase. Que podamos de verdad responder, porque Pablo lo que nos está diciendo es, quiere demostrar que tiene un tesoro adentro, vamos, por favor, responde con base al tesoro que tiene, o sea, responda bien, tal cual tiene que ser. ¿Está claro eso, señores? Muy importante eso, la verdad. Supremamente valioso, supremamente importante que lo entendamos para cómo debemos vivir la vida. Eso es una vida victoriosa, acuérdese, es un cristiano, que quede claro el concepto, ¿no? Vida victoriosa no es que yo soy hijo del rey de reyes y señor de señores y Dios me hizo cabeza y no cola y vaina. No. Una vida victoriosa es que aunque nos van a pasar o nos están pasando o nos han pasado un montón de cosas complejas, difíciles, sabemos responder y sacamos la fuerza que no tenemos de aquello que el Señor ha depositado en nosotros, de su tesoro, de su palabra y de sus cosas. Y así es como respondemos a cada cosa. Y se nota. Y como hacerlo, estamos dando testimonio al mundo que sí, no somos mayor cosa, pero ¿sabe qué? Lo que tenemos adentro es tan valioso que hasta los puede salvar a ellos. Y la otra cosa es, obviamente no le ha pasado a todos, es nuestra vida una vida sacrificial para el Señor. Estamos viviendo en la carne eso. ¿Sabe por qué no nos pasan? Muchas personas tienen miedo a que les pasen cosas por meterse con Cristo. Hermano, estamos en el Señor y si Él nos manda a hacer algo y tenemos que vivir ciertas cosas, ¿qué vamos a hacer? El amor de Pablo era un amor sacrificial, muy chévere, muy... Y él decía, se manifiesta hasta en mi cuerpo. Me pasan cosas, cada día muero. ¿Así pasa con nosotros? Pero tal vez la última pregunta y la más importante es, ¿tú podrías hoy mostrar cómo, llevando una vida como la que Cristo ha llevado, hoy eres una persona fructífera en las cosas de Dios? Porque Pablo decía, listo, yo vivo todo eso, pero yo estoy más gozoso del resultado. Una vida llena de frutos. Es fantástico.
Yo me pregunto, y obviamente recordemos que obviamente la salvación es por gracia, pero cuando nos presentemos delante del Señor, ¿qué le vamos a llevar? Si Él nos preguntara, oye, muéstrame tus frutos. ¿No dijo el que por sus frutos los conoceréis? Pero mire el proceso, para poder tener fruto me toca ser humilde, me toca recibir, ser victorioso en medio de un mundo lleno de cosas, y sacar las fuerzas del Señor y el poder del Señor y levantarme con las ganas del Señor, con todo lo que Él tiene y tener una vida sacrificada y entonces habrá un fruto. Y me pregunto, ¿tenemos entonces hoy fruto que mostrar a Dios? Por eso al salir de acá, hermanos, solo nos queda una cosa por hacer, evaluar qué nos falta. Nos falta humildad, bájese esa nube, somos barro, moldeado por el Señor. Somos frágiles. Y por eso, con toda la humildad del mundo, diga, si voy a hacer algo, Señor, hazlo tú. Solo dime cómo, porque yo humanamente no tengo con qué, pero tú tienes todo para que se haga. Y Él lo hace. Y ya es hora que se pare y que, por un lado, que no se eche a la pena. Pobrecito yo, que no sirvo para nada en la vida. Ya pares, madure. Ya es hora que crezca. ¿Cuánto tiempo? Pero también que se baje esa nube. Si usted se cree que es lo máximo, es que yo puedo esto. Nada, diga, Señor, yo me considero hoy un inútil. No sé nada. Necesito que tú me guíes. Y que tú lo hagas, porque yo... Y por el otro lado, que determine, voy a vivir una vida, Señor, victoriosa, sacrificial. Para que los demás puedan ver la luz que tú tienes. Para darles vida a los demás. Ese es el propósito de vivir así. Que los demás puedan, al ver eso, digan, allá hay esperanza. Yo quiero seguir allá esa esperanza. Así que hay que trabajar en eso. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos fortalezca. Y que tengamos vidas, ojalá, como dijo Pablo, fructíferas, que dan vida a otros. Que ese es el propósito de Dios con cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude y que podamos recordar esta su palabra. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Por eso hoy rogamos, Dios, que sigas obrando como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer. Que tú, Señor, seas trabajando en cada vida, en cada corazón, conforme a tus planes y a tus propósitos, Dios del cielo. Hoy dejamos en tus manos, Señor, una vez más lo que hemos escuchado. Pedimos que nos ayudes a quitar, Señor, tanto egocentrismo y a ser humildes, tener un corazón humilde de siervos, para como Pablo nos enseñaba, Padre, a de verdad poder entender que somos simples vasijas usadas por ti. Quita todo ese deseo de gloria y de vanagloria que no tiene sentido en nosotros, para que podamos exaltarte y glorificarte, Señor del cielo. Por eso hoy ponemos delante tuyo una vez más nuestras vidas. Quita lo que sobra para poderte glorificar y poderte exaltar, Señor. Te lo ruego y te lo suplico, Señor del cielo. También te pedimos, Señor, que podamos mostrarle al mundo que responder bien ante un mundo caído, difícil, muy complejo. Que podamos responder como es debido, Señor, para darte a ti el honor que tú mereces y la gloria que mereces. Pero más importante, para que el fruto que tú buscas, que la gente te conozca, se dé. Porque de eso se trata, Señor. Que aunque nosotros muramos, la gente viva, viendo el testimonio y la práctica de aquellos que nos hacemos llamar tus hijos. Por eso hoy dejamos en tus manos lo que hemos visto. Ayúdanos a recordarlo, pero más a vivirlo, pues lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.